Atención grabando 5-4. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El confinamiento obligatorio a causa de la pandemia originada por el COVID-19 nos permite mirar nuevamente hacia nuestra familia, la comunidad y nuestros amigos. La doctora Noelvis Payares, psicóloga, especialista en salud ocupacional, nos orientará sobre cómo afrontar este reto, brindándonos herramientas prácticas para el manejo psicológico en esta cuarentena. Antes de dar paso a la doctora Noelvis, presentamos excusas por el ruido o cualquier inconveniente que puedan encontrar en los primeros minutos de este video. Ello se debió a que tanto los asistentes al conversatorio que transmitimos vía Zoom como el suscrito tuvimos dificultad para el manejo de esta herramienta. Gracias por su comprensión. Bienvenidos. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Para mí es un gran placer poder compartir con ustedes en esta oportunidad este tema en el cual, pues, a raíz de la presentación de ayer, se ha generado un interés en ese programa que estamos diseñando con el apoyo, pues, también de otros profesionales. Vamos a iniciar la presentación primero contextualizándonos en que obviamente estamos en una situación que a todos nos genera estrés, ¿sí? Me voy a permitir compartir la pantalla. Vamos entonces a compartir básicamente algunos principios fundamentales de lo que es el manejo psicológico, pues para esta cuarentena, ¿verdad? Primero que todo, decimos, bueno, estamos en una crisis, ¿cierto? Últimamente esa palabra pues se utiliza mucho, pero ¿qué es importante tener en cuenta? Que en medio de toda crisis siempre hay una oportunidad. Entonces, antes de entrar de lleno en el tema, yo quisiera compartir algo que realmente es de poco conocimiento y es muy bueno que lo tengamos presente antes de entrar en materia. Primero que todo, la psicología, pues como ciencia que estudia el comportamiento humano, tiene muchas áreas. Tenemos la psicología comunitaria, básicamente que estudia pues el comportamiento de comunidades, de las personas como grupo social conformando una comunidad. La psicología clínica, que más que todo se focaliza en la atención de problemas psicológicos. El psicólogo educativo, que más que todo su campo de acción es la parte académica, se focalizan en lo que son los procesos de enseñanza, aprendizaje. El psicólogo organizacional en las empresas, específicamente en lo inherente a los procesos de gestión del talento humano. La psicología de la emergencia, que obviamente se refiere a cómo actuar y cómo intervenir a esas personas que han pasado por situaciones de emergencia. Bien, y entonces tenemos el área de la psicología ocupacional, que básicamente nos encargamos en los contextos laborales de promover y de prevenir, intervenir los riesgos psicosociales, que son las situaciones que le generan estrés a las personas en el trabajo a manera de prevención de accidentes y de enfermedades laborales. Los psicólogos ocupacionales, entonces nos dedicamos a los factores psicosociales. ¿Qué son esos factores psicosociales? Muchas veces va uno a las empresas y realiza formaciones y no, la gente tal vez no conoce el concepto, pero resulta que cuando ya explicamos lo que es, nos damos cuenta que, es que eso es lo que nosotros vivimos en el día a día. Los factores psicosociales entonces comprenden todos esos aspectos relacionados con la parte intralaboral, todo lo relacionado con el trabajo, la extralaboral, todo lo relacionado con fuera del trabajo. Aquí estamos hablando de las condiciones de la vivienda, de la situación económica, de las relaciones sociales o amistades que tenga la persona y los factores individuales. Entonces, les decía que estos factores psicosociales, lo intralaboral, lo extralaboral y lo individual, todo eso se relaciona e influye lo uno con lo otro. Es decir, esa idea de que no es que un empresario diga lo que hace el trabajador fuera de la empresa ya no me interesa, eso ya no es así, porque de una u otra forma todas esas condiciones influyen y mediante las percepciones y experiencias de cada individuo influyen dos cositas, en la salud generando bienestar o malestar, y ese malestar básicamente es el estrés que en sí
el estrés no es una enfermedad, pero sí está asociada a varias enfermedades. Hoy en día nosotros encontramos que las enfermedades que más asociadas están son, por ejemplo, ansiedad y depresión, síndrome de colon irritable y problemas gastrointestinales, infartos o cardiopatías, accidentes cerebrovasculares e hipertensión arterial. Y también afecta el desempeño, generando que las personas pues trabajen bien, tengan un buen desempeño o trabajen desmotivados. Desde ese contexto, básicamente es que tengo la visión para realizar pues todas las intervenciones que tengo pues la oportunidad de dar y las formaciones. Les quiero socializar un modelo psicosocial que también he ido elaborando a lo largo de los años y que es de mucha utilidad para cualquier proceso, cualquier situación que se encuentra una persona. Partimos de que la Organización Mundial de la Salud definió la salud como el más completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Después de yo estar repitiendo ese concepto durante muchas veces en capacitaciones de autocuidado, yo un día caí en cuenta de algo. ¿Ve? Dijeron físico, mental y social. ¿Y dónde dejaron la parte psicológica, o sea, la parte emocional? Yo digo, no, pues aquí debe ser que cuando hicieron este concepto ahí a lo mejor era médico solamente y no había ni psiquiatra ni psicólogo por allí. La física obviamente es nuestra parte anatómica, nuestro cuerpo. La mental tiene que ver con los procesos cognitivos, es decir, con el pensamiento, con lo que es percepción, atención, memoria, análisis, síntesis, toma de decisiones, pensamiento. Lo social tiene que ver con la relación del individuo con las personas que están a su alrededor. Y la emocional tiene que ver con las emociones y con los sentimientos. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo 4 áreas. Cuando se afecta una de estas 4 áreas, automáticamente se afectan las otras. Como quiera que la emocional quedó en el centro, pues lógicamente se afecta la parte emocional de la persona y eso automáticamente nos va a enfermar porque empezamos a somatizar. Mire que cuando nosotros estamos estresados nos da migrañas, nos da gastritis, nos da dolores de cabeza fuerte, hipertensión, entonces se nos afecta el área física. No podemos pensar con claridad, se nos afecta la parte mental, cometemos errores, nos desconcentramos, se nos olvidan las cosas. Y por supuesto se afecta también el área social, porque entonces entramos a tener malas relaciones con los quienes están a nuestro alrededor, ¿sí? Bueno, después yo le adicioné una base y es el área espiritual. Bueno, 5 áreas si contamos con la espiritual. Entonces, a lo largo de mi vida profesional, una de las cosas que más he hecho es selección de personal. Entonces, obviamente, al evaluar y entrevistar y tener la bendición de Dios de conocer tanta gente, un día llegué a una conclusión. Sin usted ser psicólogo, usted puede tener una idea de qué tan confiable es una persona o qué tan estable es una persona si usted le mira sus resultados en 2 grandes áreas. ¿Cuáles son? En el área de la productividad y en el área familiar. ¿A qué nos referimos? Productividad. Si estamos hablando de un adulto, estamos hablando de trabajo. Entonces, cuando llega una hoja de vida, entonces usted empieza a analizar y resulta que este trabajó 3 meses aquí, luego trabajó 6 meses, luego trabajó 4, en fin. Epa, algo pasa ahí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Porque lo que se espera es que cuando uno entra a laborar en una empresa, pues un tiempo prudente que sea suficiente para uno aportar a ese proceso. Bien. Y también tenemos el área familiar. Pues obviamente todos tenemos de pronto, nos equivocamos, de pronto las relaciones en la familia no son las mejores, la relación de pareja, pero entonces de pronto cuando no hay una estabilidad, cuando de pronto las personas aquí y allá y brincan de un lado para el otro y no tienen una estabilidad familiar, pues eso puede indicar que el resto del triángulo o el triángulo está fallando. Conclusión, productividad y el área familiar
se derivan o dependen de estas 4 áreas y 5 con la base. Bueno, un día me preguntan, mire, doctora, ¿y la parte económica dónde va? Y yo me quedé viendo el modelo así y yo le dije, mire, la parte económica va en todos lados. ¿Por qué? Porque usted necesita la plata para comprar la comidita, ¿cierto? Usted necesita la plata en el área mental para poder pensar con tranquilidad. Usted necesita la plata para estar tranquilo y sentirse bien emocionalmente. Para tener vida social y relacionarse con los demás también. La parte espiritual también tiene que ver con la platica. Por ejemplo, usted sabía que en la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, que no debemos servir de fiadores. Ah, ok. O sea, la plata tiene que ver con la productividad, porque dependiendo de qué tanto tú trabajes o en lo que tú trabajes, pues de ahí se deriva la platica. Y también de la parte familiar, porque es que la familia ayuda a que la platica rinda o no rinda. Sin embargo, a mí me pareció tan importante la pregunta y consideré que debía colocar eso también, ¿verdad? Ahí arriba. Y lo coloqué como área económica. Está entre paréntesis porque, perdón, entre signo de interrogación, porque en realidad la plata, el billete como tal no sirve de nada. O sea, el billete como tal, si no lo podemos intercambiar por satisfactores de necesidades, no nos sirve de nada. El ejemplo que me gusta dar es el siguiente. Supóngase que usted se ganó una cantidad de plata, el baloto, en fin, mejor dicho, y de pronto usted quiere llevarse esa plata y no quiere utilizar el sistema financiero, un caso hipotético, ¿no? Y entonces usted contrata o compra un avión y usted va en su avión y sale. Y resulta que cuando va por la mitad del camino, hay una emergencia y el avión cae y usted cae en una zona. Todo el mundo se murió, piloto y todo, y usted quedó vivo, con la plata, ¿verdad? Golpeadito, pero vivo. Entonces, ¿usted qué hace en la mitad de la nada o en la mitad de una selva con billetes, sin nadie, nada que comprar, sin comunicarse, sin nada? Entonces, ese es el punto. O sea, el billete como tal, el billete de 50, de 20, solo tiene valor si tenemos con qué canjearlo. Es decir, comprar o intercambiarlo por alimentos, vivienda, salud, educación, etcétera. Y luego me dicen, mire, pero eso le falta otra cosa. Y yo, sí, señor, ¿qué le falta? Y yo, mire, esa persona está en un entorno social. Esa persona está en un ambiente externo, tiene toda la razón. Y colocamos el ambiente externo. Entonces, este ambiente externo se refiere a la familia, a la empresa, al salón de clases, en fin. Bueno, en este momento el modelo está así. Con este modelo es que trabajo prácticamente pues todas las intervenciones. Ahora les voy a compartir unos conceptos que son fundamentales también. Y es el siguiente. El ser humano funciona, por utilizar esa palabra, de la siguiente manera. Pensar, sentir y actuar. Es decir, de acuerdo a cómo nosotros pensamos, así nos vamos a sentir. Y de acuerdo a cómo nos sintamos, así nos vamos a comportar. Y el actuar se divide en dos cosas, en lo que una persona dice y lo que una persona hace. Entonces, entre el pensar, el sentir y el actuar, nosotros podemos observar en los demás lo que la persona hace, el actuar. No podemos observar ni lo que está pensando ni lo que está sintiendo. Algunas veces, no muchas veces, creería yo, nos aventuramos a lanzar juicios y con base en el comportamiento de una persona, con lo que vemos, pretendemos inferir lo que la persona puede estar sintiendo o pensando. Y ese es un error que debemos evitar. ¿Por qué? Porque es que, mire, cuando una persona va al psicólogo, pues el psicólogo ¿con qué trabaja? Con lo que la persona dice. Va a un psicólogo y el psicólogo lo coloca a hablar. O sea, nosotros partimos de lo que la persona dice para tratar de identificar sus sentimientos, sus pensamientos. Entonces, si nosotros que somos los psicólogos y seríamos los profesionales con mayores herramientas para pretender o tratar de inferir lo que puede estar pensando y sintiendo una persona, no lo hacemos, pues no es correcto,
lo intenten hacer personas de profesiones diferentes. Entonces aquí quiero que tengamos muy en cuenta esta triada que la vamos a retomar más adelante. Según como sean tus pensamientos, así van a ser tus sentimientos y emociones. Y según tus sentimientos y emociones, así te vas a comportar. Bueno, vamos ahora a analizar otra triada. Estas son triadas. Cuando una persona no hace lo que se supone que debe hacer, debemos irnos preguntando por qué esa persona no lo hace. O sea, no lo hace tal vez porque no sabía que lo tenía que hacer, o porque no lo pudo hacer, o fue porque no lo quiso hacer. En la vida hay 3 pasos para avanzar. El primer paso es aceptar. ¿Aceptar qué? Lo que tengamos que aceptar. En este caso, aceptar que hay una condición de salud que nos está amenazando, aceptar que hay unas medidas que hay que tomar, aceptar que vienen cambios significativos en nuestros hábitos, en nuestro día a día. Cambiar, pues obviamente es el último paso, es un poco lo más difícil. Sobre el cambio vamos a profundizar más adelante. Otra cosita que trabajamos son los pilares de las competencias, ¿verdad? Las competencias entendiéndolas como la habilidad de una persona de desempeñarse, de resolver una situación. Entonces, nosotros necesitamos ser competentes para poder avanzar en este reto, para poderle ganar a este reto. ¿Qué debemos hacer? Primero, el primer componente de las competencias es el saber. Y entonces es adquirir un conocimiento. Por eso es importante que nosotros aprendamos cómo debemos lavarnos las manos, aprendamos cuál es el protocolo que debemos seguir, los que les toca salir de la casa, conozcamos lo que necesitamos saber para protegernos, no más y tampoco menos. Luego viene el hacer. Ok, yo no hago nada si sé cómo me debo lavar las manos, pero no lo hago. No, yo sé perfectamente cómo es, pero si no lo aplico, pues no estoy haciendo nada. Y cuando ya yo de tanto hacer, ya queda en mí el hábito y ya hay una transformación del ser. Esos son como los pilares fundamentales de las competencias. Ahora, y la última triada que me gusta analizar es la pasado, presente y futuro. Por allá hace muchos años, cuando estábamos en el colegio, vimos que los tiempos de los verbos eran eso. Aquí, ¿qué vamos a analizar? Lo pasado ya fue. Estamos en el presente. La capacidad de poder cambiar es el hoy, es el aquí. Y dependiendo de lo que hagamos hoy, eso va a determinar nuestro futuro. Bien, ahora, básicamente nos encontramos y vamos a profundizar sobre el tema de los cambios. Cambio implica redefinir, o sea, volver a definir pensamientos, sentimientos, valores y comportamientos. Entonces, esos cambios básicamente implican dejar lo que hemos venido haciendo para hacer algo diferente. Esta gráfica que ustedes ven aquí es la gráfica del cambio de Kurt Lewin. Él es uno de los psicólogos pioneros en el manejo del cambio. Y entonces es la gráfica de esta manera. La rayita verde nos representa una situación actual, ¿verdad? Con la naranja empieza la situación de cambio. Y subimos hasta que lleguemos a un nuevo nivel, que es una situación deseada o es para donde vamos. Entonces, ¿qué implica esto? Que todo cambio en la vida, así sea que el cambio sea positivo, siempre va a tener un bajón. En la vida hay cambios. Todos los cambios tienen cosas positivas y cosas negativas. Lo que pasa es que uno lo rotula y entonces dice, no, ese cambio fue negativo o no, ese cambio fue positivo. No, todos los cambios pueden ser positivos o tienen consecuencias positivas y negativas. Fíjese que la rayita de bajada, es decir, la época o la fase de cambio, implica o depende de la actitud del comportamiento. Hola. Les decía que los cambios generan pérdidas y generan ganancias. Ese es el PIG de los cambios. Porque, un ejemplo, nosotros veníamos hasta hace 10, 15 días más o menos con nuestra rutina diaria, yendo a trabajar,
los niños en el colegio, nosotros con la libertad de salir pues a donde queríamos. Y resulta que ya ahora no, ahora nos tenemos que enfrentar a una situación en la cual no debemos salir de la casa por nuestra seguridad. Entonces, ¿a qué se va el hombre automáticamente? Se focaliza en las pérdidas. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es ir analizando cómo esas pérdidas las pasamos a ganancias, cómo volteamos la situación. Entonces, por ejemplo, ¿qué pierdo? La rutina. Y por supuesto la rutina nos da estabilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nos quitan la rutina, los hábitos, lo que hemos venido haciendo durante tantos años, perdón, y nos encontramos en una situación en la que, como un frenón en seco, pues nos saca de la zona de confort. ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces nos genera incertidumbre. ¿Ante qué? Ante una situación nueva, ante una situación desconocida, y yo no sé cómo me voy a comportar en esta situación. Entonces vamos a voltear esa situación. ¿Qué sería lo contrario? Hombre, es la oportunidad para hacer cosas nuevas. Es la oportunidad para hacer el trabajo de otra manera. Varios hemos tenido que aprender a teletrabajar, ¿sí? Implica tener que desarrollar otras destrezas. Yo particularmente era de las que con la tecnología, pues más o menos, hoy nos ha tocado aquí con el doctor ir aprendiendo. Entonces, es aceptar de que me sacaron o me salí de la zona de confort, ¿verdad? Pero es que es para desarrollar otras habilidades. Bueno, ¿qué pierdo? Una actividad laboral, porque entonces, pues yo estaba realizando un trabajo determinado, ¿cierto? Y entonces, ¿qué puedo yo ganar? Reinventarme. Ahora es buscar otra manera diferente de hacer las cosas, porque lo que veníamos haciendo ya no nos funciona. Y aquí estoy hablando pues a nivel del individuo, pero lo podemos ver si es caso a nivel del planeta. Tenemos que hacer las cosas diferentes. ¿Qué pérdida tenemos? Generación de recursos. Claro, pues todos estamos preocupados. Todos, porque entonces algunos sí siguen trabajando, otros no, fueron mandados de vacaciones y qué va a pasar entonces con la platica cuando se nos acabe, otros se quedaron sin trabajo y se quedaron sin ingresos. Entonces, ¿qué vamos a hacer, verdad? Y bueno, en estos días conversaba con un colega y me decía que él en algún momento había visto y me gustó y fue lo que quise colocar aquí. Epa, de alguna manera el tema del cambio, ¿sí? Yo pienso que esta crisis representa una oportunidad para nosotros poder sacar lo mejor que hay de nosotros, en nuestro interior. O sea, Colombia, a pesar de todos los defectos y todas las cosas que a veces Maluquita, pues, ¿verdad?, genera una imagen negativa en el exterior, y que a pesar de que nos quejemos, Colombia es un país lindo y su gente es una de las cosas más hermosas que hay. O sea, el colombiano es una persona de calidad. Los que le hacen daño al país en realidad son poquitos. Eh, Otra de las cositas que he tenido la oportunidad de analizar con las empresas es que lo que más afecta, genera estrés y genera conflictos entre los seres humanos son dos cosas. Uno, obviamente, es el interés pues, económico, la necesidad económica, y eso nos lleva y está muy relacionado con que cada uno, por buscar esa situación o esa satisfacción económica, pienso más en el yo que en el otro. El otro queda en un segundo plano. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y si todos nosotros pensáramos primero en servir y en poderle aportar al otro, eh, otra cosa sería. ¿Qué más perdimos? La libertad, ¿cierto? Miércoles, no nos podemos salir de la terraza, no podemos salir del apartamento, nos sentimos, hey, pero eso qué ganancia tiene. Época de recogimiento, o sea, fíjate en lo que hay dentro, fíjate en tu hogar, fíjate en la familia, fíjate en ti. Ayer decíamos que cuando una persona
está sola o con su familia o sola, en realidad no estás sola, estás contigo mismo. Lo importante es que tú busques en tu interior. Yo pienso que las personas eh, cuando más hablan o cuanto más rodeados están de otras personas, más hablan, y menos tiempo se dedican a ellos. De hecho, tengo dinámicas en las cuales los dejo que vayan haciendo y cuando yo les digo, vamos a seguir ahora en silencio, aumenta la productividad. Porque casi siempre mientras podemos hablar, estamos viendo cómo le echamos la culpa al otro. ¿Ya? Cómo le echamos la responsabilidad al otro. Pero cuando estamos solos, como no tenemos con quién hablar, entonces estamos con nosotros mismos. Entonces la pregunta es, hey, ¿qué pasa? Que no te sientes cómodo estando contigo mismo, ¿verdad? ¿Qué más perdemos? El contacto social. Entonces vamos a estar con nosotros, con la familia. ¿Qué más perdemos? La salud, pero entre comillas, porque es que, a ver, el que no tiene el más mínimo síntoma de gripa, él, pues no ha perdido nada, no ha perdido nada. Pero si no controla su parte emocional, su parte mental, sí puede perder mucho, ¿bien? Entonces, ¿qué de bueno tiene todo esto? Que el que quiera va a salir fortalecido, el que quiera, el que tenga la actitud, el que tenga la disposición. Porque en efecto, al final de todo esto, algún día dentro de, no sé, un año, 3 años, 10 años, 15 años, nuestros hijos dentro de 30, 40 años, algún día ellos van a mirar atrás y se van a acordar de esta época, ¿sí? Y de nosotros depende cómo ellos van a recordar esto. ¿Quiénes pronto van a llegar allá? Las personas que logren tener un control emocional. Porque es que la gente, si no tiene un control emocional y mental, se va a morir, pero no va a ser del coronavirus. Van a ser de los infartos, van a ser de los derrames, ¿sí? Entonces es por el tema emocional. Aquí les muestro esta gráfica, venga, me voy a devolver un momentico aquí porque la vamos a relacionar con esta. Ve, aquí. Esta gráfica que les voy a mostrar es lo que pasa a partir de este momento. Es decir, vamos a analizar cómo es esta bajada y cómo volvemos a subir, cuáles son los estados emocionales que se presentan allí. Entonces, vean, lo primero es la negación. No, aquí no está pasando nada. No, ¿quién ha dicho? Y esa es la gente que muchas veces sale. No, 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 ¿quién ha dicho eso por allá? Eso no es aquí, eso no es conmigo, a mí que se me va a pegar, eso es invento de la gente. Yo he escuchado cosas como eso hasta invento del gobierno. Entonces, la primera opción es negación. Ese es un mecanismo de defensa del ser humano para protegerse de una realidad que percibe amenazante. Luego viene el temor, rabia, le empieza a echar la culpa. Mire que eventos de rabia son los que generan agresiones hasta personas que están enfermas, que están con el virus. Entonces ahí es donde vienen los brotes de agresión, la falta de tolerancia, resistencia, no quieren avanzar hasta que finalmente llegan a la aceptación. Solo cuando llegamos a la aceptación, y quiero que la relacionemos con el concepto que vimos anteriormente, recuerde, los pasos para avanzar son aceptar, querer y cambiar. Solo cuando aceptamos, nos abrimos a esa nueva realidad y empezamos a probar las nuevas formas de comportarnos para reaprender y finalmente integrar y ya salimos de la crisis. Entonces aquí, ¿qué les quiero resaltar? Entonces, por ejemplo, solo cuando nosotros aceptemos que está esta situación, ¿verdad? Y entonces, bueno, voy a ver cómo yo puedo contribuir para, desde mi punto de vista, evitar que esto se propague. Y empiezo a probar. ¿Y qué empiezo yo a probar? Bueno, estoy aquí encerrada en mi casa, no puedo salir, entonces vamos a ver qué hago, qué libro voy a leer, o cómo voy a empezar a trabajar, o qué voy a hacer con estos muchachos, o qué voy a, ¿sí? Y aprendemos una forma diferente. Las personas somos de hábitos. Todo es cuestión de uno habituarse. Bien, vamos a analizar entonces qué podemos nosotros hacer o afrontar, cómo vamos a afrontar este reto. Primero, hay que hacer algo. Parar, analizar y reemplazar los pensamientos negativos.
Recuerden que dijimos que el ser humano funciona en el orden pensar, sentir, actuar, y que el actuar se divide en lo que la persona dice y lo que la persona hace. Pero el pensar no es lo primero. Hablando en psicología de procesos cognitivos, y esto que les voy a compartir, ojo, yo no estoy dando esto pensando solo en el coronavirus, yo estoy pensando en el padre de familia que tiene a sus hijos y el muchachito está en el colegio, en el gerente que no entiende por qué los trabajadores hacen o no hacen, en el docente. Yo estoy pensando aquí en el ser humano en general. Vean. Para que una persona llegue a pensar, hay unos procesos cognitivos básicos. ¿Y cuál es el primero? Percepción. Por allá en el colegio nos enseñaron que la percepción es por los órganos de los sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, ¿sí? Resulta que de esos órganos de los sentidos, la vista y el oído son los más determinantes, ¿sí? Después de la percepción viene el segundo, que es la atención. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros estamos en un contexto, pueden haber muchísimos estímulos alrededor, pero nosotros focalizamos la atención en un solo estímulo. ¿En qué? En el que usted quiera. ¿Sí? En estos momentos, ustedes, la gran mayoría, espero yo, si no todos, tienen su atención focalizada en lo que estamos tratando aquí. Tal vez no están pendientes de otra cosa. Está pendiente de otra cosa, por ejemplo, de un WhatsApp y está escribiendo por allá, en ese caso, su atención está dividida, ¿correcto? Entonces, en algún momento, por atender allá, pierde el hilo acá. Por esa razón, el tema de vamos a silenciar los micrófonos porque es que la persona tiene que focalizarse. Bien. Luego vamos a la memoria y se refiere a guardar la información en nuestro cerebro, a corto plazo y a largo plazo. El ser humano, gracias a Dios, tiene la capacidad de olvidar, porque si no tuviéramos la capacidad de olvidar, imagínense usted que la cabeza nos estallaría, uno todavía recordando cómo es que se saca la raíz cuadrada, que cómo es que es la hipotenusa y toda esa, la factorización, todo ese rollo, ¿no? O sea, nosotros, en el momento que necesitamos la información, cuando tuvimos que aprender a factorizar, lo aprendimos. Pero como eso no era importante para nosotros, poco a poco ya eso se guardó en su momento en la memoria a corto plazo y ya en estos momentos ya no tenemos ni idea de eso, porque gracias a Dios tenemos la capacidad de olvidar. Luego viene aprendizaje. Se decimos que no, hay un aprendizaje cuando la persona tiene la capacidad de traer a este momento, al presente, algo que aprendió en el pasado. Entonces, por ejemplo, cuando usted le pregunta la lección a su hijo, la lección de que estudió supuestamente hace 2 o 3 días, y el muchachito no le contesta, entonces decimos que no aprendió. Listo. Hasta que llegamos al pensamiento. Entonces, el pensamiento ya es construir ideas, construir conceptos, hacer análisis, hacer relaciones. Entonces, estos procesos se dan en este orden. Cuando hay una alteración en alguno de estos procesos cognitivos, entre más básico es el proceso en el cual se da el daño, pues mayor afecta el pensamiento. Me explico. Nosotros vamos a analizar el caso de los sordomudos, ¿sí? Los sordomudos, por ejemplo, ellos nacieron sordos, pero la gran mayoría de ellos tiene todo su sistema fonético perfecto. ¿Qué fue lo que pasó? Que como ellos, es un proceso que es básico, es el primero, como ellos, ojo, no escucharon, no le pudieron prestar atención a ningún estímulo, por lo tanto, no recordaron y no aprendieron. Por esa razón, tienen un retraso bastante significativo en el pensamiento. Y entonces, mire dónde está el pensamiento. Aquí es donde es pensar, sentir y actuar. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es que, a ver, ¿qué es lo que nosotros observamos en los demás? Ya dijimos el comportamiento. Pero para ese comportamiento, mire todo lo que hay adelante. ¿Por qué me he tomado el trabajo de todo el detalle aquí? Hombre, porque es que nosotros tenemos, esa es una de las cosas que tenemos que hacer, filtrar. Filtrar
¿Qué ven nuestros ojos y qué escuchan nuestros oídos y la de nuestros hijos? Entonces, en ese orden de ideas, si un jovencito, por ejemplo, se la pasa viendo, qué sé yo, leyendo cosas que no debe, ¿sí? Eso le entra por la vista o le entra por el oído y esos pensamientos se le van a quedar ahí en la cabecita. Si nosotros nos pasamos todo el día viendo 3 noticieros y además de eso, toda la información que nos mandan por los WhatsApp y consultando en internet, eso nos va a afectar el pensamiento. Entonces, por eso digo, pare un momento, analice y hay que reemplazar. Ojo con esto, hay que colocar un filtro importantísimo. Entonces, hay que tener en cuenta qué es lo que nosotros hablamos. Venga y me devuelvo aquí. Aquí viene el lenguaje. El lenguaje es la expresión del pensamiento. Mire que aquí actuamos, ¿verdad? Lo que decimos. La palabra tiene poder. Y eso que usted dice, eso está llamando. Entonces, elimine las frases asesinas y reemplácelas por frases mágicas. Entonces, en vez de decir, esto va a empeorar, esto cada día va de mal en peor, no, vamos a mejorar. O sea, concéntrese en lo positivo. Sí se puede, es posible, solo hay que buscar la manera de hacerlo. Por supuesto que sí. Entonces, allí, ojo con el televisor. Ojo con lo que ven nuestros hijos. Con lo que nosotros leemos. Llénese de cosas positivas, de cosas buenas, de cosas que lo ayuden a avanzar. Segundo, aplique la oración de la serenidad. Cuando yo doy capacitaciones de estrés, de manejo de conflictos, de relaciones interpersonales, esta diapositiva yo la tengo como en la mitad de mis temas. ¿Por qué? Porque esta oración dice una realidad extraordinaria. Dios mío, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Concédeme el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar. Y la sabiduría para reconocer la diferencia. No es para que se la aprenda, no es para eso. Hombre, es para que la interiorice, para que la viva. O sea, esto es para que usted lo imprima y la coloque o la escriba y la coloque en el espejo donde usted se ve todas las mañanas y la interiorice. Entonces, la sabiduría está de último, pero es lo primero que hay que tener para usted diferenciar qué sí puede cambiar y qué no puede cambiar. Lo que no puede cambiar tiene que aceptarlo y cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque no depende de usted, no lo puede cambiar. Y lo que sí depende de usted tiene que armarse de valor para cambiar. ¿Y por qué valor? Porque es que nadie ha dicho que cambiar sea fácil. Claro que nos cuesta, claro que nos duele, pero si de verdad usted quiere, sí puede. Es más, yo profundizo cuando digo que para cambiar hay como 3 instancias para cambiar, ¿sabe? La primera instancia es usted solito. Vamos a colocar un ejemplo sencillo. Vamos a imaginarnos que yo voy a decir, yo tengo unos kilitos de más y yo quiero cambiar, yo voy a bajar de peso. Entonces, primero intento yo sola, yo voy a hacer dieta, por ejemplo, yo solita, listo. Cuando digo yo, ojo, los que creemos en Dios somos nosotros con la ayuda de Dios, listo. Entonces, yo voy a cambiar y resulta que nada, fracasé, miércoles. Si de verdad quiero cambiar, paso a la siguiente instancia, que es la ayuda de los otros, el apoyo social. ¿Cuáles otros? Los que están más cerca de mí, mi familia, mis compañeros de trabajo, en fin, mis amigos. Y si tampoco pude por ahí, entonces ahí es cuando yo convido a los otros, vamos a ir, qué sé yo, a correr, vamos a trotar, vamos a hacer ejercicio. Acá que yo vivo en Montería, vamos a la Avenida Primera, listo, ok. No, tampoco pude, nada que relajo. Entonces, la última instancia es consulte un profesional. Entonces me voy para donde una nutricionista, ¿sí? Me voy de pronto a un gimnasio para que me diga exactamente cuál es el tipo de ejercicios que yo tengo que hacer en vez de ponerme yo pues a correr y a brincar como loca sin saber. Entonces, esas son las 3 instancias cuando de verdad queremos cambiar. Primero intento yo solita, luego con la ayuda de los otros y por último consulto un profesional. Entonces, en ese orden de ideas, la tercera recomendación es busquemos un apoyo social idóneo. El apoyo social es la
percepción de ayuda recibida de las demás personas. Es decir, ¿qué tanto yo percibo que los demás me ayudan? Y ahí hay diferentes niveles de apoyo social. Entonces, ¿en quién me voy yo a apoyar? La principal fuente de apoyo es la familia, porque los seres queridos es lo más importante. Recuerden en el modelo que yo les presenté que el área emocional está en el centro, ¿sí? Entonces, el núcleo del ser humano es el área emocional. El núcleo del área emocional es la familia. El núcleo de la familia es la pareja, no son los hijos. Y el núcleo de la pareja es el amor. Luego, siguiente apoyo social, los amigos, ¿ya? Amigos en las buenas y en las malas son mejor que hasta los hermanos, porque los hermanos a veces te acuden, por ejemplo, cuando estás en las malas, pero el amigo está en las buenas y en las malas. El verdadero amigo, que uno en los momentos de crisis es que tú sabes quién es tu verdadero amigo. Otros tipos de apoyo social, los jefes, estamos llamados todos los que tenemos personal a cargo a apoyar. Los compañeros de trabajo, los psicólogos, entonces aquí todos los colegas tienen un papel fundamental. Mucha gente dice, no, ¿yo qué voy a buscar psicólogo? No, eso es para locos, ¿yo acaso estoy loco? Vea, pues, es que ¿quién dijo que el psicólogo es para locos? No, señor. Yo en la vida en algunos momentos he pasado por crisis en las que me ha tocado buscar psicólogo o mi consejero espiritual. Es que no somos menos al reconocer que necesitamos a los demás. Cuarto, por favor hay que cuidar la alimentación, el sueño, hacer actividad física. Con la alimentación, pues obviamente según las posibilidades, no hay que comer, desbordarnos a comer, hay que guardar la comidita, hay que priorizar. Con el sueño, ojo con el tema del sueño, porque cuando tenemos estrés muchas veces tenemos insomnio y entonces eso, obviamente, si la persona no duerme bien al día siguiente y si le toca ir a trabajar, ojo, lo relacionamos con procesos cognitivos, no va a poder percibir bien, no va a poder prestarle atención al trabajo, se le van a olvidar las cosas, entonces le afecta su pensamiento y eso le termina afectando el desempeño. Quinto, el servicio. Mire, busque usted cómo puede ayudar. O sea, todos tenemos algo que dar, todos tenemos algo que ofrecer. Nosotros, cuando pasamos por momentos difíciles, nos encanta que venga, que ayúdeme, que esto, pero qué bendición es, en vez de que tengamos que pedir ayuda, nosotros ayudar. La mejor terapia es el servicio. Tengamos muy presente lo siguiente. La mayoría de los que estamos aquí, creería yo que todos somos adultos y tenemos hijos. ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Qué es lo que yo le estoy mostrando? ¿Usted tiene una idea siquiera de lo que pueden estar sintiendo y pensando nuestros hijos, sobre todo los que tienen los hijos pequeños? Una mínima idea donde un niño más o menos piensa lo siguiente. Si mi papá nosotros somos como padres los héroes, los modelos, los inquebrantables, somos los modelos para ellos. O sea, nosotros somos su norte. Y ellos sencillamente van a ver que si nosotros estamos angustiados, que si no sabemos qué hacer, que si perdemos el control, pues es porque hay motivos para eso. Entonces yo también, ¿qué voy a hacer? Yo, sí me explico, o sea, si se pierde el norte, que es mi papá, entonces ¿yo qué? Estamos gestando problemas emocionales grandísimos para los hijos. Entonces, ellos nos van a seguir. Tenemos dos opciones, así de sencillo, ¿verdad? ¿Nos dejamos llevar por el miedo y la desesperación? ¿O les mostramos a nuestros hijos cómo es que se enfrentan las adversidades? Así. Bueno, ese muñequito allá abajo, sesión de preguntas. ¿Hay alguna preguntita? Y alguien preguntaba acá que si la plantilla tenía alguna teoría. Que si la plantilla tiene ¿Alguna teoría, las diapositivas. señora? Sí, bueno, a ver, hay modelos que he ido desarrollando yo, te mencioné el modelo de Kurt Lewin, que es el modelo de cambio organizacional,
Las etapas del duelo por pérdida corresponden a las etapas del duelo por muerte de un ser querido de Elizabeth Culver, y las demás no han sido construcciones. Bien. Bueno, una referencia importante, la palabra de Dios. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, no sé si Bien. alguien tiene alguna pregunta. Doctora, ¿Sí? veo que está también conectada la doctora Sabi Mulford, que Ok. ella ayer lamentablemente se encontraba. Entonces, en algún momento, para que sepa que podemos contar con el apoyo de ella también en alguna intervención o aporte. Gracias. Perfecto, doctora Sabi, ¿cómo estás? Activa el audio, Sabi. Ya, ahora sí, buenas noches. ¿Cómo Al fin me estás? pude conectar. Sí, cuéntanos qué nos quieres compartir de pronto de lo que venimos manejando hasta ahora. No, de lo que venimos manejando hasta ahora es de pronto también ha sido muy asertiva en lo que estás diciendo. Es hacernos como un proceso de autorreflexión. Infortunadamente, pues ayer me enteré que el video mío no pudo salir y de pronto estaba intentando y se me caía la red porque aquí en Santa Marta la señal es bastante difícil. Gracias a Dios me pude comunicar con ustedes y es invitarlo como que a replantear cómo está nuestra vida. Yo ayer en una parte del video decía que muchas veces seguimos una línea de la vida normal y de pronto cuando esa línea se nos cae, es como cuando te haces un electrocardiograma y el médico dice, estás muy bien, tú sales súper contento, pero de pronto esa línea te cae, empezando a hacer primero que todo un proceso de autorreflexión hacia nosotros mismos para poder mirar qué tengo que cambiar en la vida. Es más, sí, a todos nos está atacando una situación a nivel mundial, pero no esperemos que nos haya pasado esto, y yo sé que hay mucha gente que está conectada en este momento, se está haciendo ese proceso de autoevaluación que tenemos que cambiar y que, como dice Noelbe, la parte espiritual, soy fanática también de la parte espiritual, el mundo vuelve a su normalidad, que tenemos que tener mucha fe, vamos a ser otros. Yo pienso que el 31 de diciembre no va a ser, valga la redundancia, el 31 de diciembre, va a ser el día que digamos, volvemos a enfrentarnos al mundo y mirar el mundo con otra visión. No ahora como lo estamos mirando, sino que nuestro cambio tenemos que volver a nacer. Y los que tienen hijos, también decir, ¿cómo te estoy cultivando yo a ti? Para que tú veas el mundo desde otra visión, para que tú veas el mundo desde otra óptica. Ese es mi mensaje de replantearnos como seres humanos, de nacer, de mirar que esta adversidad, por mucha adversidad que haya, de mirar que de pronto, ¿qué nos va a decir el gobierno ese 13 de abril? Mucha gente todavía tiene ese chip, ya salí, no, de cuando no el 13 de abril, el 13 de abril tiene que ser hoy. Tengo que ir replanteando mi vida, tengo que ir replanteando mi esquema mental, tengo que ir replanteándome a mí para poder replantear a la comunidad con la que yo vivo. Muchas veces dicen que el padre es el mejor ejemplo. No, el mejor ejemplo es la vida. A veces los hijos le enseñan a las personas. En este momento sería ese aporte. Ayer que me puse toda bonita, maquillada, y estoy, mire. Ok, listo. Gestión del cambio, gestión del cambio. Gestión del cambio, sí. Okay, Ojalá gracias, se pueda doctora. compartir el video en otro aporte. Miremos Sí, para ver. Bien, gracias, doctora. Muy amable. Gusto, Bien. Elvis. Ok, seguimos. Bien, entonces, bueno, en este orden de ideas, precisamente en esta situación de la semana pasada por ahí, esto fue el domingo como al mediodía estaba, pues, obviamente no pudimos ir a la iglesia, me puse como a ver mi enlace y de pronto allí fue surgiendo como una inquietud y yo dije, no, es que yo con qué cara yo me voy aquí a quedar encerrada. Pensé realmente en sacar proyectos que tengo pendientes, que tengo demorados. Yo dije, pero ¿yo cómo voy a dejar a mis clientes solos? Me les voy a perder por todo este tiempo, cuando más necesitan. Yo dije, no, señor, yo eso no. No, eso no es opción. Entonces ahí fue surgiendo pues la idea con un equipo también de colegas. Cuando nosotros hacemos unión y hacemos sinergia, salen cosas extraordinarias. Hay un saludo para Diana Rivera de HCQ también, a todos los psicólogos ocupacionales de ese grupo y en general a todos los psicólogos que están en este grupo y a todos los profesionales. Todos hacemos gestión del riesgo psicosocial, algunos sin saberlo. Entonces,
surgió esta inquietud, ¿verdad? Y se fue organizando esta idea en un programa. El programa le colocamos el nombre de Cuarentena para nuestro desarrollo humano integral. Cuarentena porque esa es una de las palabras de moda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizarla y la vamos a voltear, así de sencillo. Vamos a llamarla Cuarentena para nuestro desarrollo humano integral, un reto para superar. El programa es un programa muy sencillo en el cual se envía a los SST o a los gerentes de la empresa, así lo diseñé, para que ellos se lo transmitan a los trabajadores. Pero en realidad este programa puede ir directamente a cualquier persona, independientemente de que trabaje, de que no trabaje, en fin. Entonces, ¿en qué consiste? Cada día se les envía a la persona una pequeña rutina, ¿verdad? Esa rutina vamos a analizar el día 1, ¿sí? Fue el día de ayer, 25 de marzo. Entonces, la actividad o el día consta de un tip saludable, que ayer dimos estas herramientas. Nos quedamos en casa, que tiene la finalidad de recordar el aislamiento preventivo, y todo eso va surgiendo de la necesidad y de la vida. ¿De dónde surgió eso? Imagínense ustedes que mi mamá desde ayer o ayer salió, ya pues, ustedes saben que desde ayer es la cuarentena, pero desde hace hace varios días hay restricción para los adultos mayores. Mi mamá salió, yo decía, pero mi mamá, que a la droguería de la esquina, yo, pero ¿por qué mi mamá sale? O sea, y me voy, sabía, podía, quería, de pronto, no, se le olvidó, ¿será que también? Porque la gente dice, se le olvidó, pero cuando a una persona se le olvida algo, desde mi punto de vista, es porque no le da la importancia que tiene. Pero hay que buscar ayudas. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Yo voy a tener que hacerle un papel y colocárselo detrás de la puerta para que cuando ella quiera salir, ahí se acuerde de que no debe salir. Y también se me ocurrió, están sacando el protocolo, cómo nos debemos lavar las manos a lo que lleguemos, y vamos a hacer uno para que cuando entre la persona, los que les toca trabajar, y vean el papel, recuerden que tienen que lavarse las manos. Entonces, así fue que nació como esa idea. Un tip productivo, porque cuando le comenté la idea a un cliente, no, Elvi, ¿qué vamos a hacer con el teletrabajo? Y yo, espérate, nosotros ahí miramos y buscamos los tips a ver qué hacemos y te lo paso. Ahorita se los presento. Una lectura que ayer escogimos, Las Tres Rejas. Este libro también se ha entregado, es un libro extraordinario, La culpa es de la vaca, que les recomiendo para que puedan leer todos estos días. Son lecturas cortas. Y ayer trabajamos Las Tres Rejas, que se refiere a que cuando nos llega una información o alguien nos quiere transmitir algo, antes de escucharlo, y sobre todo si es algo negativo, un momentico, ¿tú estás seguro que eso que me vienes a decir es verdad? Es bueno y es necesario. O sea, si no es verdad, si no es bueno y no es necesario, dejémoslo en el olvido. Y eso implica corte con las influencias o comunicaciones negativas. Una tarea doméstica. Vamos a aprovechar. Entonces, ayer organizamos los closets. Una actividad de integración familiar. Ayer les sugerimos jugar al stop. Me imagino que se acuerdan de eso. Nombre, apellido, ciudad, cosa, fruta, con la C. Una película, un video, y aquí nos colaboraron o nos están colaborando los psicólogos ocupacionales. Son varias películas, cada uno se vio una de ellas, y la tarea es analizar la conveniencia de la película, el mensaje, y sugerir preguntas relacionadas con ese video. Entonces aquí, por ejemplo, Little Boy fue analizada por un colega. ¿Y de qué trata o qué nos enseña? Sobre el poder de creer, hacer posible lo imposible a través de la fe, la esperanza y la perseverancia. Y 3 preguntitas que le podemos hacer a los hijos o nosotros a los padres. Bueno, ¿qué valores vimos en esa película? ¿Qué significa la fe para ti? En estos momentos, ¿qué es para ti lo imposible y qué estás dispuesto para hacer lo posible? Sí, entonces son preguntas reflexivas, pues, como para aprender. Este es el tip, que la idea es que el que tenga impresora lo imprima, y si de pronto, porque tenemos trabajadores que de pronto no tienen la facilidad en su casa de imprimir, pues entonces sencillo, déle un pedazo de hoja a su hijo y le dice al muchachito,
vea, necesito que me dibujes algo parecido a esto, vas a hacer una casa y ahí adentro vas a pintar a papá, mamá, al abuelito, a la abuelita, a todos los integrantes de la casa y entonces los vas a colorear y ya, y cuando ese dibujito esté listo, lo pegamos detrás de la puerta. Entonces, eso implica también que se le da una carga emocional significativa. Y este es el otro, que es de lavarse las manos. Entonces también lo saqué así para que los niños los coloreen. Mire, que los ponemos a trabajar, le explicamos la importancia de por qué nos debemos lavar las manos y lo colocamos en un lugar a la entrada. Si quiere, coloque uno por detrás de la puerta principal y el otro por delante, que lo primero que llegue a la persona es, vea, me lavo las manos, listo. Estos son los consejos que se dieron para aprovechar el teletrabajo, que bueno, por cuestión de tiempo no los vamos a leer. Igual ustedes, pues la presentación, este material es para todos ustedes, es de acceso libre. Y hay unas preguntas entonces reflexivas, lo de las 3 rejas. Entonces, hey, ¿qué impacto tendría aplicar la primera reja en las relaciones interpersonales? ¿Cuál de las 3 rejas cree que es más difícil de aplicar? ¿Por qué? ¿Qué beneficio tendría esto en el trabajo? ¿Y cómo puedo yo aplicar esto con mi familia y con mis amigos?